Entonces, lo que quería era eso, que se lleven algunas ideas muy accionables y muy prácticas respecto al tema de marketing de contenido, ¿no? ¿Cómo se ha generado esta presentación? Se ha generado con la experiencia y con el transcurso de los últimos 6 meses trabajando directamente en algunas mentorías con gente que se dedica a esto eh, a nivel top en América Latina, ¿no? Que sueltan algunas ideas, igual son un poco celosos con la información, pero la idea es darles, en la medida que se pueda, los básicos, los basics, para que ustedes puedan sacar adelante sus proyectos en el día a día, ¿no? De ustedes como profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué me llevaré de esta presentación? Un contexto actual de la relación de las marcas y el contenido. Como siempre he dicho, para jugar un partido tienes que entender un poquito cómo están funcionando las reglas de juego, los mecanismos más empleados para generar en las empresas, para que lo tengan claro con algunas fotos y explicándoles más o menos cuál es la finalidad o cuál es la diferencia, ¿sí? Porque estamos en el marketing de contenidos. ¿Cómo están generando contenidos los mejores 3 modelos supremamente interesantes, que voy a explicarles más a detalle cuando lleguemos a ese punto, y algunas ideas finales y conclusiones finales, ¿sí? Eh, Joy Pulizzi es el director del Content Marketing Institute, ¿no? Y además es uno de los cerebros más prominentes del tema del marketing de contenidos. Tiene un libro que se llama Content Marketing INC. Todos los contenidos deben ser excelentes, que provoquen que los demás quieran compartirlos. Y esa es un poco la esencia de la figura del marketing de contenidos, ¿no? Realmente el marketing de contenidos aparece en un escenario donde realmente ya nos empezamos a aburrir de la publicidad, ¿no? Y como siempre he escuchado por ahí a más de un experto, tráeme al primero que siempre compre con solo ver una publicidad, ¿no? Entonces hay todo un entorno y todo un ecosistema alrededor del marketing de contenidos, y es sobre eso que vamos a hablar a continuación, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual de las marcas en relación al contenido, ¿no? Hay un concepto que es vital, que es importantísimo que lo entendamos en calidad de comunicadores, ¿no? Las empresas son muy reacias a aceptarlos, pero esto es una frase acuñada por el CEO número uno de las agencias de comunicación en el mundo y por uno de los directores de agencias digitales más importantes del mundo, cuyo nombre es Gary Vaynerchuk. Compañía de medios, ¿no? O sea, hay que entender que hay un cambio en la figura, ¿no? Si realmente quieres destacar en el negocio, hoy por hoy el negocio no es solo el negocio de la ropa, de la comida, de lo que fuese. Hoy por hoy el negocio es el negocio de la atención, ¿no? Compites con un montón de cosas paralelas a lo que tú estás haciendo. Entonces, el negocio es el negocio de la atención, básicamente, ¿no? Usted puede vender ropa, puede vender comida, puede vender turismo, lo que fuese. Entonces, el cambio de chip en la mentalidad es entender que hoy por hoy somos compañías de medios que venden ropa, que venden servicios de contabilidad, que prestan un servicio de turismo. Es decir, prácticamente hoy por hoy las empresas deben tener casi que in-house, dentro de sí mismas, la capacidad de generar contenidos, ¿sí? Porque esa es la única manera de conectar un poquito más con las audiencias con las que habitualmente trabajan. Esto es súper difícil, esto no pasa al 100% en la vida cotidiana, pero las marcas que lo están entendiendo, o sea, las marcas que están creando su propio ecosistema, volviéndose hasta cierto punto una compañía de medios, o sea, una pequeña productora, un pequeño lugar de redacción para hacer muchos artículos de utilidad, un espacio, un pequeño set de grabación de un podcast, están entendiendo muchísimo más las cosas y sobre todo están conectando muchísimo mejor con el usuario, ¿no? Que es un poco la primera regla de este contexto nuevo, es entender que ahora somos al revés, o sea, somos una compañía de medios que su core de negocio es vender ropa, prestar servicios, lo que fuese, ¿no? Entonces, el concepto de compañía de medios se entendía como una compañía en la capacidad de generar contenidos de valor y sobre todo de controlar una serie de mensajes muchísimo más allá de lo que habitualmente se hace, que es tener una página web y a lo mucho tener un blog, ¿no? Entonces el concepto de compañía de medios hay que tenerlo muy claro, no suele pasar, pero duela a quien le duela, somos primero una compañía de medios si realmente queremos sobrevivir en el negocio de la atención, ¿no? Hay que entender muchísimo estos conceptos que son transversales a todo el trabajo de vivir en el ecosistema de los contenidos, especialmente de los contenidos digitales, ¿no? Hay que entender este paper famosísimo que se llama Share of Emotion, que explica un poco
que el 80% de los contenidos virales en el mundo están compuestos por estos elementos, ¿no? Inspiradores, venga a decirme algunos si es que no le dio like por ahí a las frases del día o lo que fuese. Beautiful, belleza, eso hace que muchas influencers, varones, mujeres, estén en el top básicamente de los seguidores. Funny, todo lo que es la diversión definitivamente vende, y el entretenimiento, que tiene mucho que ver también con la belleza y con la diversión. Y el useful, ¿no? O sea, el absolutamente práctico y con ganas de hacerlo. No sé si han visto las recetas de Tasty, o a veces hay, hacen queques y ese tipo de cosas, que a veces hasta dan ganas de hacerlos, pero es bien distinta a la expectativa de la realidad, ¿no? Porque no nos suelen salir parecidos, pero es importantísimo tener en cuenta que el 80% de los contenidos en el mundo, especialmente de los contenidos virales, los que realmente generan las reacciones que estamos esperando, están compuestos por este cuadrante, ¿no? Que en el fondo lo que trata hasta cierto punto de generar es un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces tengámoslo claro, porque más adelante vamos a ver cómo o con qué métodos crean los mejores algunos temas de contenido, y va a conectar un poco con esto, ¿no? Esto se llama la cartografía cultural de BuzzFeed. BuzzFeed es un portal con un altísimo nivel de visitas. Ahí tenemos mucho que aprender, creo yo, todos los que estamos en el mundo de la generación de contenidos digitales. Y se cumple un poco lo que les decía en la lámina anterior, ¿no? Que me haga reír, ¿no? Básicamente que sea chistoso, que sea muy real, o que sea muy cierto. Realmente quiero hacer esto, que sean metas, o vamos a hacerlo juntos. Entonces es un poco esto se llama la cartografía cultural de BuzzFeed. Los BuzzFeed es BUZZFED, ¿no? Entonces quienes quieran investigarlo más a fondo, solo lo pongo como recurso para conectar con la lámina anterior. Hay un 80% de contenidos que se generan en función a 4 pilares muy importantes: que sea inspirador, que sea absolutamente útil, que tenga un corte de belleza, o que sea divertido, ¿sí? Para que lo entendamos un poco, todas estas reglas que están configurando las cosas. También en ese entorno hay que preguntarse si realmente la publicidad vende. O sea, a la fecha son muchas las dudas que ya despierta la publicidad desde hace mucho, de si realmente vende, o si realmente vende cuando estamos frente a una oferta que sea espectacular, ¿no? Pero en este contexto se mueve todo el valor que empieza a tomar el marketing de contenidos, porque de una u otra manera, el marketing de contenidos está muy, muy enfocado en agregar muchísimo valor en el día a día del usuario, ¿no? Entonces, también en el contexto hay que preguntarle si la publicidad realmente vende, y creo que la pregunta se cae de madura, ¿no? Que es una parte de toda una estrategia, sí, que eso se puede hablar en otro momento, definitivamente, y que va a servir mucho todo lo que vienen a ser descuentos, y todo lo que venga hacia adelante que tenga que ver con transmitir que las cosas están a menos precio y animar a la gente a comprar a menos precio. Eso sí, eso va a pasar, ¿no? El tema de los discounts, como suelen decir los americanos, se viene, y se viene muy fuerte porque la economía está comprimida. Pero realmente, pues el marketing de contenidos aparece en un contexto donde hace mucho que la publicidad ya despierta dudas, ¿no? Y curiosamente, las mejores publicidades son las que mejores historias cuentan y las que parecen que no te están vendiendo, ¿no? Entonces, es un concepto más que hay que tener supremamente claro. Contexto, o ese universo de reglas de juego que suelo decir, es que no estaría de más que todos como expertos nos involucremos un poquito en cómo están funcionando los algoritmos de cada una de las redes sociales. No voy a entrar a detalle porque esa es materia de otra mentoría, de otra conversación, pero es importantísimo entender que el algoritmo marca la pauta, y que eso, llevado en sencillo, es cuando estén haciendo un perfil de cliente y sienten que el cliente es parecido a ustedes, abran el Instagram, pongan la lupa y empiecen a hacer scroll para ver el tipo de contenidos que a ustedes les gusta. Y también pónganse en su propio feed y empiecen a mirar todos los contenidos que les aparecen. Entonces, definitivamente el algoritmo es el espejo de nosotros mismos. Ni se diga en el Netflix. Realmente, si uno entra, te pongo un ejemplo en el caso mío, si entras al Netflix, realmente todo va a ser deporte, 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 logro, 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 deporte, 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 porque tiene que ver un poco con el ADN de cada uno, ¿no? Lo mismo el Spotify, y sobre todo en el caso de Instagram. O sea, ¿qué tal ahorro de hacer un buyer profile o un perfil de cliente? Presionen, abran el celular de una persona que sea un perfil similar al de ustedes o al que están buscando,
y empiecen a ver qué son las cosas que tiene sobre ese feed, o qué son las cosas que aparecen cuando presionan la lupa, y ya está todo explicado en materia de algoritmos, ¿no? Entonces es un escenario que hay que tener supremamente claro, que el algoritmo marca la pauta en estos contextos de contenido y mucho más a niveles digitales, ¿no? Entonces, a partir de aquí viene una segunda parte que ya es una explicación un poco más plana. Ya entendimos el contexto y ahora viene una explicación un poco más plana. Estos son los recursos de los cuales ustedes pueden echar mano para conectar con esas audiencias y generar atracción a través de contenidos de alto valor y de alta calidad. Contenidos que realmente estén de una u otra manera orientando al comprador o al potencial consumidor en sus procesos, ¿sí? U orientando o despertando sentimientos interesantes de pertenencia o de cercanía a la marca o a lo que esté propiciando la marca, ¿ok? Entonces, a partir de aquí es una presentación un poco más plana, más chata, no tanto de tendencia, y después ya volvemos a las cosas que son de tendencia. Definitivamente los blogs, ahí les he puesto dos screens. Google tiene un blog que se llama The Keyword, y Starbucks también tiene un blog donde habla un poco acerca de las historias del café, de los productores, de las ciudades, de los países, los lugares en donde está, etcétera, etcétera. Y en el caso de Google también, siempre tiene alguna novedad sobre algún ajuste o alguna historia de alguna empresa que esté usando Google, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el blog es el componente principal y sobre todo muy subvalorado. Muy subvalorado por las empresas, altamente valorado por las startups, porque saben mucho de estos procesos de captación y de despejarte dudas a través de la escritura, ¿no? Por ejemplo, si eres un e-commerce, es cómo confiar un poco más en el proceso de e-commerce, por qué ahora hacer e-commerce es más seguro, por qué ahora puedes comprar más seguro, o qué requisitos son necesarios para comprar más seguro. Entonces, realmente las startups lo han entendido muchísimo, porque están en todo momento los nudos mentales, o los nudos mentales que tiene el consumidor en la conversación mental, los están desenredando, ¿no? Entonces, están acercando a la gente a través del contenido y usando el blog. Eso es un dato que creo que ya lo sabíamos, pero lo cierto es que en la vida real el blog está bastante poco valorado. Los casos de éxito son construcciones pensadas para contar algo que ya, un desarrollo o la implementación de algún producto o de un servicio que haya sido satisfactorio y en los cuales obviamente el cliente esté bastante satisfecho y le haya generado un resultado o haya generado el escenario ideal o la tierra prometida que estaba esperando antes de llevar a cabo la compra del producto o el uso del producto, ¿no? Ahí les he puesto un ejemplo de Salesforce. Salesforce es una empresa dedicada a vender software en línea, software as a service, como se le denomina. Entonces, vende servicios de software en la nube para empresas que, no sé, quieren captar leads o quieren manejar todos sus procesos contables a través de la nube, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Salesforce lo que vende es cómo CS, que es una compañía de telecomunicaciones, se ha convertido en líder mundial. Dale clic y ver la historia, ¿no? Entonces, obviamente, ya adentro va a contar que llegó con un problema, que tenía un reto, que sus procesos no estaban digitalizados, entonces que empleó la solución de Salesforce y eso ha generado un ahorro de tiempo de X% y un crecimiento en las ventas de tanto por ciento. Entonces, así es como se construyen los casos de éxito y no dejan de ser procedimientos similares al de estructurar una noticia, sino que una noticia bastante favorable y propositiva hacia las marcas, ¿no? El checklist, por ejemplo, SEMrush es una plataforma dedicada 100% a temas de marketing de contenido y de e-commerce y sobre todo a brindar soluciones respecto a eso. Y, por ejemplo, el checklist es un listado de cosas que te hacen falta para llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos venden el checklist de marketing de contenido, 25 cosas que deberías probar en 2019, ¿no? He tomado esa gráfica, ya estamos en 2020, seguramente se ha actualizado la imagen, pero la idea del checklist es eso, ¿no? ¿Vas a comprarte una casa? Listo, toma en cuenta o haz un checklist de estas cosas, ¿ok? No sé, la legalidad del vendedor, el préstamo con el banco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el checklist entra un poco en la conversación mental, ¿no? Hoy por hoy el marketing de contenidos, hay que tomar en cuenta eso, tiene mucho de tratar de entrar en la conversación mental.
del potencial usuario, ¿sí? Tiene muchísimo de eso. Entonces hay que tomar en cuenta cómo estamos, sobre todo ustedes que están frente a un producto nuevo, entiendo que están desarrollando un producto, eh, están desarrollando un producto, sacando adelante una marca nueva, esas conversaciones o esas pocas conversaciones que tienen con los clientes potenciales suman muchísimo para construir contenidos. Hay que preguntarle los stoppers, qué cosas lo detienen, o con qué cosas compite el producto de ustedes, ¿no? O por qué podrían elegir su producto y no otro, ¿no? Entonces hay que conversar muchísimo al respecto para poder tener insights y poder generar los contenidos en este tipo de formatos que estamos mostrando, ¿no? Los ebooks son el típico escenario donde tú explicas algo, o son los escenarios, como suelen decir los americanos, de how to do, de cómo hacer algo, pero para ello o para descargarlo, muchísimas veces las empresas están haciendo este ejercicio de, ok, tengo este ebook de cómo vender más, solo déjame tu correo y lo descargas. Pero ya por lo menos la empresa se está haciendo de alguna información. En materia de tener la información de los clientes o potenciales clientes, es importantísimo entender la escalera de los pequeños pasos para al momento de cambiar una conducta o un comportamiento, ¿sí? Yo de primera mano no te puedo pedir hasta tu fecha de nacimiento y si tienes familia o no, pero un pequeño primer paso en el proceso de captación de datos es la manera de abrir la puerta para continuar en el proceso de tener la mayor cantidad de datos de un cliente, obviamente para darle un uso válido y buscar alguna solución nuestra que realmente impacte en el día a día y le permita también solucionar problemas al cliente, ¿no? Entonces, es importante el tema del ebook también. Hay muchas marcas generando. Conozco una agencia de marketing digital en Lima que tiene ahí unos descargables de cómo hacer crecer tu e-commerce, ¿no? Y cómo poner en marcha tu agencia de marketing digital. Una metes los datos, das clic, descargable. Así que este tipo de ejercicios se hacen seguido para que los tomen en cuenta, ¿no? Especialmente en modelos de negocio que son B2B, que son business to business de negocio a negocio. Las guías también, ¿no? Ese es el caso de HubSpot. HubSpot es la plataforma más importante a nivel mundial de inbound marketing, ¿no? Que en cierta medida tiene parecidos o aplicaciones similares al content marketing, pero el inbound es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con atraer clientes, pero se atraen a través del contenido, ¿no? Entonces siempre hay, yo recuerdo haber sacado hace poco, tengo mi página personal, saqué un resumen de un modelo de trabajo de relaciones públicas y recuerdo haberle puesto guía definitiva de modelo tal, y definitivamente sube las vistas, ¿no? Entonces muchas marcas están empleando esa técnica de guía definitiva para hacer e-commerce, guía definitiva, ¿no? O guía gratuita o guía definitiva, usan palabras que son muy contundentes y que generan ese clic que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es la guía? La guía es básicamente parecida al ebook, o sea, te da algunos tips alrededor de algo, pero tips súper contundentes, por eso es guía, porque te está empoderando para sacar adelante algo, te está marcando la pauta de cómo hacer las cosas, ¿no? Las infografías, creo que muchos deben seguir Pictoline, que si bien no es una empresa, pero definitivamente empezó en el escenario de generar estos contenidos de altísimo valor a través de las infografías y que hoy, no me cabe duda, no lo sé, pero definitivamente debe tener un montón de productos alternos porque su negocio es el contenido y esta calidad de infografías, ¿no? Entonces las infografías siempre van a ser valiosas porque la gente quiere los resúmenes en 5 segundos, ¿no? Quiere te lo cuento rápido. Es importantísimo que ahí hay en una mentoría con un mexicano que trabaja temas de contenido, hace poco me decía que este tema entre los 4 y los 6 segundos para captar nuestra atención es una brecha bien, bien importante, ¿no? Y realmente tenemos que captar la atención porque, reitero, todo esto se da en un escenario donde estamos en el negocio de la atención. Esta es la economía de la atención. Entonces, donde me abre la puerta a ponerme atención, ahí recién yo te puedo empezar a contar algo para que conozcas mi marca, para que sientas algo por mi marca y de repente más adelante poder venderte, ¿no? La infografía es un resumen conciso con información muy, muy, muy detallada sobre algo, algún proceso, algún procedimiento o alguna explicación bastante simplificada y con un altísimo uso de las aplicaciones gráficas, ¿no?
Los libros blancos o white papers, que son parecidos a los ebooks, sino que el white paper tiene la particularidad de que tiene un poquito más de investigación científica y que trata en la medida que se puede de resolver problemas muy, muy, muy específicos, ¿no? O sea, realmente, como ven ahí, tiene siempre muy marcado tener una meta final, hacerte pensar, al momento de captarte, trata de hacerte pensar acerca del problema y te provee una solución, ¿no? Y tiene este componente de que suele ser en ocasiones, no siempre, un poquito más largo y al mismo tiempo tiene muchísimo más contenido técnico y científico porque hay muchos más expertos opinando de cómo se resuelve, ¿no? En realidad se llama white paper, pero obviamente en castellano hay que decirle libros blancos, pero se le suele decir white paper porque en el argot y en el día a día del trabajo del marketing normal puede salir como white paper, ¿no? Entonces es parecido al ebook, pero en realidad trata de resolver un problema muy, muy específico y además trata en la medida que puede tener un poquito más de contenido científico y de investigación. Los tips y claves, no cabe duda, son hasta la fecha quizás el contenido más repetido, más trillado, pero al mismo tiempo un contenido que en ocasiones es necesario. Lo que se está tratando es de meter las frases, como les dije, un poquito más en conexión con cómo es esa pensadera del cliente potencial. 5 cosas que debes evitar si tienes un e-commerce. O sea, ya no está diciéndote 5 tips para poner un e-commerce, sino te está diciendo 5 cosas que debes evitar. Entonces ya te está hablando sobre la experiencia, qué falló, te está transmitiendo que estás aprendiendo de los errores, etcétera, etcétera. Y es así como los tips y claves se van evolucionando, ¿no? También si eres una empresa que está empezando y hay que educar sobre el uso de alguna tecnología o algo, va a tocar hacer los tips y claves comunes y corrientes, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengamos en mente en materia de generación de contenidos para marcas. La música, no puedo dejar de contar un poco la historia del trabajo que hicimos en los Panamericanos, en el equipo de mercadotecnia. Yo formé parte durante un año de ese grupo humano excelente, a cargo de Juan Antonio Silva, y con gente de primera como Gino, Vanessa, Juan, toda esa gente, Felipe, Ojeda, no, una locura. Entonces, nada, la música también es un elemento de contenido para despertar un poquito la emoción, ¿no? Y en el caso de los Panamericanos tenía una propia canción, los juegos tenían su propia canción, era natural de todos los Olympic Games y de todos los Juegos Panamericanos, pero le daba cierta identidad a las cosas la canción, y además el playlist que se empleó en la inauguración se juntó y también se subió. Entonces la música también es un elemento de contenido que puede ayudar a conectar un poquito más las fibras con el consumidor final, ¿no? Porque finalmente es darle muchísimo valor agregado para su día a día o entretenerlo de la mejor manera posible. Debo comentarles que estamos en un escenario de generación de contenido serio, ¿sí? Porque de ahí raya para el otro lado. Al final les comentaré que es un poco lo que ven con los influencers, que en ocasiones no es un contenido tan útil, ¿no? Porque abrir una botella, un pomo de ketchup, un pomo de mostaza, no me parece que tuviera mucha utilidad, pero estamos hablando de un entorno de profesionales serios de comunicación que en la medida que se puede están tratando de dar buen contenido o buen contenido de entretenimiento, que eso sí existe, por favor, faltaba más. El newsletter, les pongo un ejemplo para llevar el curso de Instagram, que ve enganchado con este Instituto 11, que es mexicano, que se dedica a dar cursos como muy, muy especializados, y ya te enganchan en el newsletter, que es básicamente un correo electrónico, que hoy por hoy ya trata de personalizarse muchísimo. O sea, estoy seguro que no saben ni quién soy, ¿no? Pero el sistema, especialmente ese que están usando, que es Kajabi, que he escuchado muchísimo de él. Yo particularmente uso MailChimp y GetResponse, pero ya la personalización y ahora los newsletters te cuentan una historia y hasta cierto punto tratan de entrar en confianza contigo, ¿no? Como si realmente te estuviera escribiendo alguien. Entonces el newsletter es un mecanismo de content marketing, de contenidos para la marca que puede ayudar muchísimo a conectar una base de consumidores con las que ya tenemos sus datos, ¿sí? Con las que ya tenemos sus datos. El podcast también, soy un fiel devoto del podcast. Si tuviera que recomendarle algunos, estos son solo algunos. Obviamente está el que empiezo a pilotear desde hace ya como 3 meses, porque suelo poner este tipo de temas y conversaciones, pero definitivamente el podcast se ha vuelto una manera de conectar con la audiencia. Soy muy parcializado al opinar sobre esto, pero lo que hace el BBVA con la iniciativa Juntos
es muy interesante, filósofos, psicólogos, deportistas de alto rendimiento, contando sus historias, La Nación con cómo fabricar tiempo. Tiene dos periodistas de primera que toda la vida fueron unos alucinados de los temas de productividad y conversan entre ellos y conversan con gente para que se hable de tips, de técnicas. Realmente el tema de los podcasts se han vuelto hoy por hoy un mecanismo para conectar marcas con audiencias a través del contenido de valor. En el punto en donde empiezas a vender, creo que pierdes el año en general con todos los territorios de contenido, ¿sí? Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Este es un proceso a largo plazo de construcción de audiencias, no directamente de venta, ¿no? Ya la venta entrará en otra parte de la plataforma. Obviamente hay productos que ya vienen con contenido que a veces por necesidad se nos escapa ponerle alguna data acerca de la marca, de la compañía o de lo que fuese, pero eso ya queda, digamos, a disposición de cada una de las empresas que están sacando adelante este tipo de estrategias. Eh, Así que se los comento el podcast como un mecanismo alucinante de conectar con las audiencias. Los testimonios, ¿no? Ese recuerdo que fue un testimonio que grabamos en Colombia con la agencia y con una marca de pasarelas de pagos, contando un poco la historia de cómo una marca de aviones básicamente había montado su e-commerce, ayudado con estas pasarelas y había incrementado sus ventas, ¿no? Entonces, esto sobre todo ayuda muchísimo, esto conecta un poco con una de las cosas que suelo repetir, es la base de los clientes actuales son los que generan los consumidores futuros, ¿no? Y eso es algo que comenta Eric Rice cuando explica todo el método de Lean Startup. Entonces, claro, el boca a boca y darle parlantes y amplificar ese boca a boca se ve reflejado en este tipo de formatos denominados testimonios, ¿no? Los tutoriales, a veces pasa que es un producto que la gente tiene que aprender a manejarlo. Entonces, realmente ahí les pongo dos ejemplos, son nuevamente de Salesforce y también les pongo Zoho, que es una plataforma también de software as a service, o sea, de software en la nube, de software como servicio, digamos, donde obviamente para usar la herramienta te explican un tutorial, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo desbloquear, de cómo ingresar un usuario, etcétera, etcétera. Esto ya es sobre todo para mantener deleitados a la base de consumidores actuales o para bajar un poquito las dudas de aquel que ya está inclinado hacia comprar tu producto, pero le preocupa un poco no saber cómo emplearlo. ¿Ok? Esta es otra herramienta de contenido muy, muy interesante. Los videos, por ejemplo, Shopify es una empresa, como les vengo diciendo, que presta estos servicios en la nube, pero para montar tiendas de e-commerce, ¿no? Entonces, tiene una serie documental de clases magistrales que se llama Master del e-commerce, con personas que son mentes lúcidas o muy conocidas en el mundo de los influencers de emprendimiento. En este caso, es una conversación con Euge Oyer, que es de lejos la cuarta o tercera voz de habla hispana más importante como influencer en emprendimiento, ¿sí? Entonces, genial, ¿no? Videos, en este caso es un video en el marco de Master of Masters del e-commerce, que es gente supremamente pro a la cual le pagaron para sacar adelante clases muy prácticas, ¿no? Y contenidos de alto valor, obviamente para la gente que está interesada en sacar un comercio electrónico, ahora esto sería el boom, ¿no? Te quiero decir cuántas visitas debe tener Euge, que de por sí es ya un influencer muy, muy conocido, ¿no? Y los webinars, ¿no? Ahí pongo un ejemplo de una empresa con muchísima reputación en el tema de la formación que te muestra un poco estos seminarios web de contenidos gratuitos y que hasta cierto punto sirven para hacer ese intercambio de altísima calidad de valor y de contenido, porque vaya que los expositores son muy buenos y de paso la empresa se toma algunos datos para más adelante encontrar maneras de hacer llegar un producto que puede estar a la medida del cliente que dejó sus datos o del potencial comprador, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama de todos los mecanismos de contenido que tienen muchísimos más. De hecho, estoy obviando como otros 20, 30, hasta 40 más. He tratado de concentrarme en lo que son más útiles y prácticos. Pero hoy por hoy en contenido pueden entrar a tallar muchísimas cosas, ¿no? Realmente se
podría hasta cierto punto un live streaming considerarse contenido, pero la idea sería que tenga este componente de alto valor agregado, ¿no? No que sea, hola amigos, ¿cómo están? Que no sea tan vacío, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta el tema de alto valor agregado, porque hasta cierto punto eso conecta un poquito más con la audiencia y es un poco lo que hasta cierto punto trata de perseguir el marketing de contenido, ¿no? Es entregar valor a través del contenido, ¿no? Entonces, ahora sí, este es el punto 3. Tomen un poquito de aire, ya si se durmieron, porque son las 3, sí, aquí sí necesito un poquito más de atención de su parte, porque este punto 3 es cómo están generando contenido los mejores, y les voy a hablar de 3 técnicas que he podido aprender sobre la marcha y en unas mentorías muy cercanas con gente que se vincula a estos expertos, y algunos cursos también dados por estos expertos que han costado algo de guita. Entonces, el punto 3 es cómo están generando contenidos los mejores, ¿no? Entonces, el primer caso que quisiera reseñar es lo que se está denominando la pirámide de contenido, ¿no? Entonces, la pirámide de contenido funciona, como ven, en esta figura invertida. Es una idea del emprendedor serial americano, Gary Vaynerchuk, que les sugiero que lo visiten. Es muy, muy criticado y muy polémico porque es bastante agresivo en sus contenidos. Ya se ha vuelto un poquito hasta motivacional, ya no tanto empresarial, pero le ha legado a todo el mundo de la generación de contenidos ideas muy, muy interesantes que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la pirámide de contenido funciona un único contenido en formato extendido. Él, por ejemplo, habla de grabar un solo video, de sus charlas, de sus conferencias, ¿no? Y después, en función a ese contenido, crear contenidos en formatos cortos, ¿ok? Básicamente, si el contenido duró 40 minutos y la conferencia tuvo 5 temas, entonces ese contenido largo se vuelve 5 videos, y esos 5 videos se vuelven al mismo tiempo 5 microvideos, ¿no? Eso es interesantísimo, ¿no? O sea, 5 videos se pueden volver 5 microvideos. Ya tenemos la pieza madre, 5 videos por 5, 25 videos. Esos 5 videos también pueden ser 5 artículos distintos, ¿no? Entonces, la pieza madre se baja a un montón de microcontenidos y después se distribuye en todas las redes sociales posibles. Y en este caso, en la exposición que hace Gary Vaynerchuk al respecto de la pirámide de contenidos, aparecen muchas redes sociales que ni siquiera acá usamos, o que algunas que ya pasaron de moda, porque esto lo manifestó cerca del 2018, 2019. Entonces, solo para llevarlo esto a un ejemplo, es como si les dijera, yo estoy haciendo una exposición acerca de content marketing, y de inmediato esta exposición, la grabación que me va a pasar César, y lo van a ver, ¿ah? Y lo van a ver si después seguimos en contacto. Esa grabación que me pasa César va a estar fragmentada en 5 secciones, que son las cosas que les he ido explicando, o en 4 secciones, que es un poco el componente, la composición de la presentación. Y esas 4 secciones se van a volver 4 videos y al mismo tiempo 4 artículos como mínimo, como mínimo. Entonces, así es como funciona la pirámide del contenido. ¿Por qué se los digo? Porque los pongo en un escenario donde ustedes estén lanzando un nuevo producto y estés contando un poco y tengas ganas de hacer un contenido donde cuentes un poco a qué te dedicas y por qué has lanzado esa solución. Entonces, digamos que puedes ficcionar o crear un webinar donde tú explicas un poco acerca de, no sé, me pongo en el caso de las personas que querían sacar un marketplace para ropa, ¿no? Entonces, tú empiezas a explicar en un webinar qué es un marketplace, cuánto se ha congelado el mercado de la ropa en la ciudad y qué beneficios o cuánto crecerían las personas con este marketplace de ropa y poder generar este comercio entre interesados y vendedores. Entonces tú grabas eso y eso te queda como sustento para crear muchos microcontenidos y al mismo tiempo para hacer varios artículos, ¿no? ¿Qué es un marketplace? ¿Por qué optar por un marketplace? ¿Cómo se ha congelado el mercado textil en la ciudad? ¿Cómo puede aprovechar las marcas de ropa para incrementar sus ventas a través de un marketplace? ¿Cuál es el mercado? ¿Me entiendes? Todo eso que hablaste durante esos 40 minutos puede ser fragmentado y puede convertirse en muchos otros contenidos. Ya una vez que está como contenido,
además ya le metes más cabeza a la distribución, porque los copies tendrán que cambiar, o las ediciones de los contenidos tendrán que cambiar y adaptarse obviamente a los formatos de cada una de las redes sociales. Pero así es como funciona la pirámide del contenido, y definitivamente es la clave hoy por hoy al menos de los influencers de empresa más importantes del mundo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Y la pirámide del contenido trae consigo algo que no estaba en el mapa. O sea, esta gente lo que está haciendo es vivir su vida con un camarógrafo al lado. Entonces, cada vez que tiene una reunión importante o alguna charla que dar o alguna mentoría o alguna conferencia, no se está gastando, no se está sentando a decir, a ver, vamos a sentarnos, listo, vamos a hacer el video institucional, ¿ok? Ah, ya, listo, llama a producción, no, 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 no. O sea, está documentando su día a día, de qué tipo de ideas está soltando ideas, grabándolas, editándolas de la mejor manera posible y distribuyéndolas. ¿Y qué pasa después de este punto de que ya distribuyen, no? Que no se alcanza a ver, acá está. ¿Qué pasa en este punto donde ya distribuyen? Pasa lo que a veces se denomina como la magia, ¿no? Yo distribuyo un microcontenido donde yo te explico, me pongo en el caso de César, que hace poco habló de emprendimiento, y César te está diciendo por qué tienes que emprender, ¿sí? Entonces, eso se vuelve un microcontenido de 30 segundos. Ya lo distribuyó, pero cuando lo distribuyó, se da cuenta que en las conversaciones hay gente que le dice, es inspirador, mi padre hizo eso, es inspirador, parece la historia de mis padres. Entonces lo que hacen estos locos, que son tremendos, es ese mismo clip, lo vuelven a subir, pero le cambian la parte de arriba y dice, te ponen cosas como, sé que quieres hacer lo mismo que tus padres, o tus padres también emprendieron. Entonces, en ese punto se genera una magia donde la verdad esta gente piensa, o sea, si uno está del otro lado dice, Dios, este tipo me está escuchando, o este tipo está pensando como yo, y nada, lo que tiene es gente que sabe hacer social listening y que revisa, y que sobre esos videos dice, oye, la mayor cantidad de gente ha dicho, por ejemplo, tenía un video donde decía, donde le decía, en una charla le decía a una persona, ¿no? ¿Pero eres feliz haciendo eso? Sí, la verdad soy feliz haciendo eso, sé que es algo sencillo, me dedico a vender ropa a través de este e-commerce, mis padres quieren más de mí, pero entonces y la gente en los comentarios le ponía, no vivas de las expectativas, no vivas de las expectativas, está muy bien, no vivas de las expectativas de otro, hazlo tú, haz lo tuyo. Entonces, de inmediato el tipo, dentro de 7 días, dice, no vivas de las expectativas de otros, y se lo pone arriba en negrita, y la gente empieza a conectarse un poco con ese contenido, ¿no? Entonces, la magia después de esto es que todos estos tigres están escuchando y están volviendo a crear para volver a distribuir. Y ahí están sacando de un contenido, la vez pasada veía el ejemplo que ponía este experto del que les menciono, veía que un contenido le había dado como 30 millones de vistas, o sea, es una locura, ¿no? Es una locura, igual estamos hablando de mercados norteamericanos, pero un poco para darles a entender lo que es el modelo de la pirámide del contenido, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Sé que es como que mucho de golpe, pero tomen nota, igual esta presentación la voy a sacar, le voy a poner un par de láminas y la voy a guardar en un lugar, la voy a alojar en YouTube. Sé que es un poco largo, pero para que lo tengan ahí y me vayan siguiendo, ¿no? Entonces, primera manera de cómo lo están haciendo los mejores generadores de contenido usando la pirámide del contenido, ¿no? ¿Sí? Vamos al segundo punto, ¿no? Esto es, creo que hay un micro abierto ahí. ¿Iban a preguntar algo? No, no. Sí, no sé. ¿Leslie? No. No, está bien, no hay Continuemos, problema. continuemos, continuemos. Continuemos. La segunda manera de cómo lo están creando es esta figura de la triple V, ¿no? De la triple B, ¿no? Entonces la gente, en primer lugar, para realmente volverte una marca de altísima calidad de generación de contenido a nivel digital que están haciendo, primero están poniendo muy por encima el viral con esas 4 cuadrantes que les había comentado anteriormente, inspirador, belleza, emoción o fan, perdón, o divertido,
o extremadamente útil, ¿no? Entonces, primero, tratan en la medida que puede generar comunidad de una manera muy, muy enfocada en la emoción, ¿sí? Esa es la primera B. La segunda es el valor. Realmente son marcas que se están preguntando, oye, eso es un contenido por el cual realmente me deberían hasta pagar, ¿no? O sea, imaginemos que eres una inmobiliaria y dices, ok, este es el verdadero valor del metro cuadrado en esa zona y dentro de unos años esto se va a valorizar en tanto. O sea, que realmente la segunda vez es tomar en cuenta que después de haber formado esa capa de emociones y de llegar a través de virales y conectar con la gente por las emociones, el segundo escenario es una cosa que realmente te preguntes, wow, ¿cuánto valor le estoy dando? Realmente debería cobrar por esto, ¿no? Pero se lo estás dando, se lo estás regalando. Cuando tú estás regalando un altísimo valor agregado, eso es ley de persuasión. Es Robert Cialdini, tiene un libro que se lo recomiendo que se llama Persuasión, y explica un poco eso, ¿no? Cuando das muchísimo valor agregado, a la larga se empieza a generar un compromiso, una sensación de compromiso, ¿no? Entonces, la primera B es armar todo ese territorio viral antes de salir a decir cualquier cosa. La segunda B es dar un valor altísimo, altísimo valor, o sea, realmente algo que digas, oye, me resolviste el problema de no tener visitas en mi página web, gracias. O me resolviste el problema de no saber ni qué postear en mis redes porque estaban vacías. Muchas gracias. Y la tercera B tiene que ver con venta, pero una venta permitida, primero como tercer escenario, primero viral, después valor y después venta, y que sea como tercer escenario, como tercera opción y última, y además una venta que sientas que te está dando un descuento abrumador. Y esto lo hacen muy bien estas empresas que venden cursos online, que cuando ya sienten que tienes un tiempo contactándote con ellos o cruzando o revisando mucho sus perfiles o abriendo mucho sus correos, te empiezan a decir, te doy 20% de descuento en esto y otro 30% en este curso, y si gustas te doy los 12 cursos a la cuarta parte del precio. Entonces, una venta que realmente sientas, o sea, ya hay un territorio que conectaste con la emoción, viral. Hay otro territorio que realmente sentiste el compromiso y dijiste, Dios, me regaló un dato que vaya que me está solucionando la vida. Y llegan en un tercer escenario a venderte algo, prácticamente algo que te parece una ganga. Entonces, realmente el ecosistema está creado para que toda esa línea de contenidos te animen o te inciten a generar una venta, ¿no? Habitualmente, este formato de la triple B se basa en lo que denominan la escalera de valor. Yo te empiezo haciendo descargar un ebook gratuito, pero en el camino te empiezo a regalar algunos cursos más y en el siguiente peldaño ya te empiezo a contar que tengo un curso de $100. Y cuando yo siento que tú compres el curso de $100, yo te empiezo a contar que tengo un proyecto de mentoría con el CEO de la empresa que cuesta $1,000. Y cuando ya realmente das este salto de los $1,000, yo ya te digo que soy un fondo de inversión y que tengo por ahí unos proyectos donde hay que meter $10,000, pero te aseguro que te va a dar buenos intereses, ¿no? Entonces, así es como funciona esa escalera de los pasos para ir conectando con una compra o un ticket de compra más alto, porque una de las cosas más importantes, y me estoy saliendo ahorita del marketing de contenidos, pero les puede servir a ustedes cuando pongan en marcha sus empresas, es que tengan en claro que hay un Customer Lifetime Value. O sea, el consumidor no es solo la primera vez que consumió, sino todas las posibilidades posibles, bueno, está mal dicho, ¿no? Todas las posibilidades sobre la mesa para hacerlo o invitarlo a la recompra o hacer que vaya comprando productos mucho más grandes dentro de la misma compañía. Por eso es importante romperse la cabeza por crear productos de altísimo valor agregado y de bajísimo precio, porque va a ser la manera de conectarlos y hacerlos sentir que les damos mucho por poco, y sobre eso es que ustedes van a construir una relación a largo plazo, ¿no? Porque traer un cliente cuesta muchísimo más de lo que cuesta hacerle comprar más a un cliente actual, ¿ok? Entonces eso deben tenerlo claro porque ustedes van a poner en marcha nuevos negocios y tienen ideas de negocios supremamente interesantes, y el cuidado del cliente actual va a dar muchísimo hacia futuro y es algo que deben tenerlo importante. Entonces, segunda manera, lo que se suele denominar la triple B, ¿no? Viral al principio,
conectándonos con altísima utilidad o belleza o inspirador o divertido, ¿no? Valor entendido como una pieza que realmente esté solucionando un problema en el día a día de los clientes, y venta, pero una venta entendida con un altísimo valor agregado y prácticamente como una ganga, que nos da muchísimo, muchísimo valor por algo que parece poco, ¿ok? Y una tercera manera de cómo están haciendo los mejores, y esto lo aprendí de un mexicano que tiene un podcast muy bueno que se llama Dementes Podcast, su nombre es Diego Barrazas, es que hay gente que está optando por construir una empresa y crear la comunidad primero. Crear la comunidad primero, agregar valor gratuito durante mucho tiempo. Y recién después de un tiempo, empezar a aterrizar en algunos productos puntuales. Lo pongo en un ejemplo. Dementes Podcast es un podcast creado por un mexicano cuyo nombre es Diego Barrazas, con el que tengo el agrado de por lo menos seguirlo y de vez en cuando asistir a alguna de sus mentorías. Y realmente lo que él ha hecho y lo comenta abiertamente es que él tomó la decisión de dedicarse solo a brindar valor agregado durante 2 años o 3, y hacer conversaciones con gente súper top, ¿no? Con gente súper top que realmente le está sacando del estadio, que se está dedicando al marketing digital y le va muy bien, que son cabezas lúcidas en materia de e-commerce, o que son grandes escritores en México, o grandes comediantes. Entonces él tomó la decisión de dedicarse 3 años a solo generar contenido de valor. Y después de ese tiempo es que entendió que de repente puede abrir él unos cursos virtuales de cómo hacer e-commerce, de cómo generar contenidos digitales, o sea, como es su core, lo que sabe hacer, o de repente sacar una marca de suplementos, que también la tiene, ¿me entienden? Pero ya con la comunidad construida y ese vínculo de confianza construido, él recién se anima a bajar algunos productos, ¿sí? Y a tener algunos productos puntuales para poder decirle a su audiencia, por si acaso, hemos puesto en marcha esto. Y esto lo hacen muchos influencers que sobre la marcha se dieron cuenta que tenían una base de comunidad muy, muy importante, y de ahí para adelante fueron a aterrizar en algunos productos puntuales, ¿no? De hecho, yo soy muy seguidor de Sammy Horitz, que es la novia de Matt Fraser. Matt Fraser es el hombre más, que sería el más atlético del planeta, es el campeón mundial de los CrossFit Games. Y esta chica tiene un blog y un Instagram que se llama Feeding the Frasers, ¿no? Porque es la que le cocina al campeón mundial. Entonces, mucho tiempo creó comunidad y enseñó recetas, y hoy por hoy ya tiene libros, tiene bolsas para la casa, tiene utensilios de cocina, y esa es un poco la figura de lo que pasa en estos formatos que yo le he puesto comunidad primero, ¿no? Community first. Entonces, esas son 3 maneras de cómo están haciendo el contenido la gente más top del mundo. Hay muchísimas más, por favor, faltaba más. Estamos hablando de mecanismos de gente experta que lo está poniendo en marcha y que le está dando muchos resultados, ¿no? Yo igual les puedo pasar una guía que está en inglés de cómo, de Content Planner, ¿no? Pero es un poco más complejo, pero igual puede funcionar, ¿no? Les puedo pasar un par de hojas al respecto de este Content Planner, pero estamos hablando un poco de cómo está funcionando los mejores en la industria, ¿no? Y para finalizar, bueno, algunas conclusiones, algunas ideas finales que vale la pena que se lleven, sobre todo para sus negocios y para poner en marcha en sus negocios, ¿no? Para que ustedes entiendan y puedan aplicar después, ¿no? Definitivamente, el content marketing es cliente céntrico, está basado 100% en la conversación mental del cliente y en de qué manera vamos resolviendo esos nudos mentales de cara a su proceso de compra y a cómo se va a acercar a nosotros como marca. No se olviden que estamos en la batalla de la atención, estamos en la batalla por la atención. En el mundo del scroll gana el que para, ¿no? En el mundo del scroll gana el que para. Entonces es importantísimo tomar en cuenta que tenemos esos segundos para capturar y para contar la historia que debemos contar a través, obviamente, del marketing de contenidos, ¿no? Quizás social media, marketing de contenidos son prácticas distintas, pero en general es importante tener en cuenta que hay que capturar la atención de la mejor manera posible, ¿no? Y en muchos casos nos corresponde a nosotros competir con contenidos serios, que a veces son muy,
muy pesados, versus en general un universo de contenidos, de entretenimiento y muchas otras cosas que están haciendo tanto las marcas como los influencers, las personas, etcétera, ¿no? Lo tercero, que esto lo escuché muchísimo en una conversación con Diego Barrazas, es no te olvides que tú creas contenido que la gente le genere orgullo y le dé ganas de compartir. De hecho, recuerdo haberle dicho una pregunta, oye, mira, yo manejo una comunidad, obviamente la empresa a la que pertenezco debe estar en unas 15,000 personas, y recuerdo haberle dicho, pero quiero llegar a más, o sea, a ratos no me convence mucho, ¿no? Le hablaba un poco de esa experiencia en su momento, y me decía, bueno, pero me dijo, ahí estás mal tú, porque si a ti no te da orgullo compartirlo, ni te gusta, ni te emociona, entonces no estás haciendo nada. Haz cosas que cuando menos a ti te es muchísimo gusto compartir, me dijo. Entonces, nada, hay que tomar en cuenta que a veces los clientes están esperando que las marcas les den motivos para compartir. O sea, que me den a mí una herramienta para lucirme de cara a mi propia comunidad, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, tú me das a mí herramientas para conectar con mi propia comunidad. Estás empoderando a una persona para ser prácticamente un microinfluencer hacia su propia comunidad. Entonces, esa lectura hay que tenerla muy, muy clara cuando estamos trabajando para generar contenidos para marcas, ¿sí? Y esta es una frase de Seth Godin. Yo soy muy seguidor de Seth Godin, que es uno de los, no digamos gurú, pero uno de los pensadores más importantes del marketing moderno. Content marketing is all the marketing that left. O sea, es todo el marketing que nos queda. Y él en realidad lo hace en referencia al hecho de que hay que tomar en cuenta que la publicidad tiene ciertas deficiencias y realmente el usuario de hoy está buscando entretenimiento, está buscando contenido, está buscando que lo guíes, ¿no? Y es en ese mar de información es que salta el content marketing en la medida que pueda generar contenido distinto, ¿no? Porque también si estamos generando más de lo mismo, ahí estamos tomando un riesgo muy fuerte, ¿no? Y antes de finalizar, decirles que hay que tener muy claro en la cabeza el binomio entendimiento y entretenimiento. O sea, realmente los usuarios están sintiéndose bien en la medida que seamos capaces de saber que vamos a conectar si entretiene y si es entendimiento. O sea, si eso está masticado al punto que me ayudas a entenderlo. Y se habla mucho de que a veces el entendimiento se está empanizando en entretenimiento para que pueda pasar. Por eso es que los influencers más importantes de negocio hoy por hoy están usando chaquetas de colores, están dando aplausos antes de empezar las conversaciones, están diciendo lisuras o lo que fuese. Así que es entendimiento y entretenimiento y entender que en esa intersección es que está la batalla por la atención o el lugar donde podemos conectar con